¿Cómo están, jóvenes? Buenas tardes. Este video tutorial ha sido elaborado para mis estudiantes de ELT250 Circuitos Eléctricos 2 de la carrera de Ingeniería Electromecánica. Hoy empezamos el capítulo número 2, resonancia y lugares geométricos. Vamos a resolver dos problemas. El primero, referido a una resonancia de un circuito LC real. Y el segundo problema, referido a lugares geométricos de un circuito RL. Empecemos entonces. Comencemos con un problema referido a resonancia. Este circuito es un circuito LC real, porque esta resistencia representa la resistencia de la inductancia y esta otra resistencia, la resistencia de este capacitor. ¿Qué se pide? Se pide la frecuencia angular para el cual este circuito entra en resonancia. Esta que sea la rama 1, que tenga una impedancia 1, y que esta rama tenga una impedancia 2. Determinemos esos fasores. ¿Cuánto vale Z1 fasor? Es simplemente la resistencia de la inductancia más J veces la reactancia inductiva. Z2 fasor es igual a la resistencia del capacitor más, bueno, en este caso, al tratarse de un capacitor, esto en realidad es menos J sobre omega C. Entonces, hemos simplificado este circuito y lo que obtenemos ahora es lo siguiente. Aquí tenemos un circuito de dos ramas. Sus impedancias simplemente son Z1 fasor y Z2 fasor. Como estas dos ramas están en paralelo, conviene determinar sus admitancias. ¿Cuánto vale la admitancia 1? Simplemente es 1 sobre Z1 fasor. La admitancia 2 es 1 sobre Z2 fasor. Entonces, ¿cuánto vale la admitancia total? Como estas ramas están en paralelo, la admitancia total simplemente corresponde a la suma de ambas admitancias. Es decir, la admitancia total va a ser igual, la admitancia 1 es 1 sobre Z1 fasor más la admitancia 2 es 1 sobre Z2 fasor. La admitancia total es igual. Reemplacemos los valores de Z1 y Z2 fasor. Aquí vamos a tener 1 dividido entre R sub L más J veces omega sub L más 1 sobre Z sub 2 fasor. Esto es R sub C menos J veces sobre omega C. Un circuito entra en resonancia cuando la parte imaginaria de la impedancia total o impedancia equivalente es 0. Eso se extiende a la parte imaginaria de la admitancia total o equivalente del circuito. Llevemos esta admitancia total a su forma cartesiana. Vamos a multiplicar de forma independiente la primera y la segunda fracción por sus conjugados. Y vamos a reconocer la diferencia de cuadrados en cada fracción. En definitiva, ¿cuánto va a valer la admitancia total? Aquí vamos a tener R sub L menos J veces omega sub L dividido, aquí tenemos R sub L cuadrado menos J cuadrado omega L cuadrado más, aquí el conjugado es R sub C más J veces
sobre omega c dividido entre r sub c cuadrado menos j cuadrado dividido entre omega c cuadrado. 1, 2, 3, 4 términos. 2 denominadores. Distribuimos los dos denominadores y vamos a tener la suma de 4 fracciones. La primera y la tercera fracción corresponden a la parte real de la admitancia total. Es decir, aquí vamos a tener r sub l dividido entre r sub l cuadrado más omega l cuadrado más r sub c dividido entre r sub c cuadrado más 1 sobre omega c cuadrado. Ahí está la parte real de la admitancia total. La parte imaginaria, factorizamos j. ¿Y qué obtenemos? Si factorizamos j, aquí tenemos 1 sobre omega c dividido entre r sub c cuadrado más 1 sobre omega c cuadrado. Esta fracción es positiva, la cuarta. Y la segunda es negativa. Aquí tenemos menos omega l dividido entre r sub l cuadrado más omega l cuadrado. En su forma cartesiana hemos expresado la admitancia total como su parte real más j veces su parte imaginaria. Este circuito entra en resonancia cuando esta parte, la parte imaginaria, es 0. Y vamos a tener que esta fracción menos esta otra fracción es igual a 0. En otras palabras, esta fracción, que es omega l dividido entre r sub l cuadrado más omega cuadrado l cuadrado es igual a 1 dividido entre omega c por este binomio r sub c cuadrado más 1 sobre omega cuadrado c cuadrado. Multiplicamos en forma cruzada. Aquí vamos a tener omega cuadrado lc multiplicado por este binomio r sub c cuadrado más 1 sobre omega cuadrado c cuadrado igual a este otro binomio r sub l cuadrado más omega cuadrado l cuadrado. Introducimos este factor. Aquí vamos a tener omega cuadrado lc r sub c cuadrado más, aquí se simplifica omega cuadrado, también se simplifica una c y solamente nos queda l sobre c igual a r sub l cuadrado más omega cuadrado l cuadrado. Factorizamos omega cuadrado en la izquierda. ¿Qué tenemos? Omega cuadrado, paréntesis, lc, r sub c cuadrado, menos l cuadrado. Y en la derecha tenemos r sub l cuadrado, menos lc, menos l sobre c. De esta última ecuación podemos despejar la frecuencia angular para la cual este circuito entra en resonancia. Aquí no hay nada que hacer. El numerador simplemente es r sub l al cuadrado menos l dividido entre c. Dividido entre este binomio. Pero creo que es posible factorizar LC. ¿Y qué vamos a tener aquí? Aquí vamos a tener R sub C cuadrado menos
Si factorizamos LC, queda una L en el numerador y una C en el denominador. Listo. Este cuadrado aquí viene como raíz cuadrada. Esta es la frecuencia angular para el cual este circuito LC real entra en resonancia. Espero que se haya comprendido. Continuamos enseguida. Continuando ahora con nuestras clases virtuales, toquemos el tema de lugares geométricos. Analicemos un circuito RL serie. Las posibilidades de que la resistencia o reactancia sean variables, sus lugares geométricos, tanto de impedancias como de admitancias. Empecemos entonces. Primera posibilidad, inciso A, que la resistencia sea variable y que la reactancia sea constante. En cualquiera de los casos, se debe escribir la impedancia o el fasor impedancia como la resistencia más J veces la reactancia. La impedancia es la resistencia más J veces la reactancia inducida. En el caso del inciso A, si R es variable y X es constante, ¿cuál es el lugar geométrico de impedancias? La resistencia siempre es positiva y la reactancia inductiva es positiva, entonces solamente puede existir gráfica en el primer cuadrante. En el eje real está la resistencia en ohmios y aquí está la reactancia también en ohmios. Entonces, ¿cuál es el primer? ¿Quién es constante? X es constante. Entonces, estamos aquí. En este punto corresponde a un X constante y a un R igual a 0. X constante, R igual a R1. X constante, R igual a R2. Y así sucesivamente. Podemos unir estos puntos. Y la recta horizontal corresponde al lugar geométrico de impedancias cuando R es variable y X es constante. Segunda alternativa. Ahora al revés. R que sea constante y X que sea variable. Nuevamente, solamente existe gráfica en el primer cuadrante. Aquí. En el eje real está la resistencia en ohmios. En el eje vertical está la reactancia también en ohmios. ¿Quién es constante? R. Estamos aquí. R constante, X igual a 0. Este es un circuito completamente resistivo. R constante y aquí tenemos un X1. R constante y aquí tenemos un X2. Y así sucesivamente. En otras palabras, aquí tenemos una recta completamente vertical, solo en el primer cuadrante. Esta recta vertical corresponde al lugar geométrico de impedancias de un circuito RL serie cuando R es constante y X es variable. Ahora vayamos con lugares geométricos de admitancias. Y de forma similar, podemos decir que R sea constante, primera alternativa, que R sea constante y que X sea variable. ¿De acuerdo? Para esto debemos recordar que la admitancia es el inverso de la impedancia. Y esto es igual, en este caso la impedancia es R más JX. Igual. Vamos a multiplicar y dividir por el conjugado del denominador y vamos a separar
parte real y parte imaginaria. Aquí vamos a tener R menos jx, ese es el conjugado, dividido entre R cuadrado menos J cuadrado X cuadrado. En definitiva, la admitancia total de este circuito es igual. Ahora sí, separamos la parte real y la parte imaginaria. Aquí tenemos R dividido entre R cuadrado, J cuadrado es menos 1, por este menos, más X cuadrado, menos J veces X dividido entre R cuadrado más X cuadrado. Pero no olvidemos que la admitancia es igual, en su forma cartesiana, a la conductancia más J veces la susceptancia. Igualando partes reales y partes imaginarias, la conductancia G había sido igual a R sobre R cuadrado más X cuadrado. La susceptancia había sido menos la reactancia sobre R cuadrado más X cuadrado. Nosotros sabemos que la resistencia eléctrica siempre toma valores positivos. La primera ecuación, el miembro derecho en particular, tiene también signos positivos. Entonces, de esta ecuación, sin temor a equivocarnos, podemos decir que la conductancia siempre es positiva, por una parte. De la segunda ecuación, ¿qué signo tiene la reactancia inductiva? La reactancia inductiva siempre es positiva. ¿Qué signo tiene la susceptancia inductiva? El contrario. La reactancia inductiva es positiva. La susceptancia inductiva es negativa. Siempre tienen signos contrarios. Vamos a dividir estas dos ecuaciones. ¿De acuerdo? Las dividimos. ¿Qué ocurre al dividir? Conviene dividir, creo, la última entre la anterior ecuación. Aquí vamos a tener B sobre G igual a menos X sobre R. De esta ecuación, como X es variable, vamos a despejar X. ¿A qué es igual X? Menos B sobre G multiplicado por R. Eso lo reemplazamos en esta ecuación. Pero para que nuestro álgebra sea un poco más liviano, este denominador lo pasaremos a multiplicar. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, fíjense, la conductancia G multiplicada por R cuadrado más X cuadrado, pero aquí está X, más B sobre G cuadrado R cuadrado igualado a R mayúscula. Fíjense que una R se simplifica por una parte. Sacaremos mínimo común. Aquí vamos a tener G. Una R se puede factorizar. ¿Qué vamos a tener? Aquí el denominador común es G cuadrado. Esto se ha vuelto 1. Aquí vamos a tener G cuadrado más G cuadrado entre G cuadrado es 1. Aquí vamos a tener B cuadrado igual a la unidad. Se simplifica una G. Y de aquí, ¿qué ecuación tenemos? Esto va a multiplicar, esto va a dividir, y todo lo llevamos a la izquierda. Aquí vamos a tener G cuadrado menos 1 sobre R por G más B cuadrado.
igual a 0. En virtud de que la pizarra se me está terminando, conviene esto multiplicarlo y dividirlo por 2 y sumar la cantidad r cuadrado. En definitiva, ¿qué forma toma esta ecuación? G menos 1 sobre 2r al cuadrado más b menos 0 al cuadrado igual a r cuadrado. Cuadrado del primero menos doble producto del primero por el segundo más 1 sobre 4r cuadrado más b cuadrado. Esto está incorrecto. La cantidad que hemos sumado en realidad es el cuadrado de este término. Aquí tenemos en realidad 1 sobre 2r al cuadrado. Ahora sí. Aquí es fácil reconocer que el lugar geométrico de impedancias de un circuito RL serie bajo las condiciones de que R sea constante y X sea variable corresponden a la ecuación de una circunferencia de radio 1 sobre 2 veces resistencia eléctrica y cuyo centro está en el punto 1 sobre 2R 0. Grafiquemos esta ecuación. Lo que vamos a obtener aquí está el eje vertical. El eje vertical en el caso de admitancias es J veces la susceptancia en ohmios a la menos 1. En el eje real tenemos la conductancia en ohmios a la menos 1. Y aquí deberíamos graficar una circunferencia, ¿no es cierto? Pero no todo el gráfico de la circunferencia corresponde a la gráfica del lugar geométrico de admitancias, porque no olvidemos que la reactancia inductiva es positiva, la susceptancia inductiva es negativa. Entonces, no graficamos toda la circunferencia, solamente aquella correspondiente a los cuales la susceptancia sea negativa. Este conjunto de puntos de esta semicircunferencia corresponde al lugar geométrico de admitancias. ¿Cuánto vale este punto? Este punto vale 1 sobre 2r, 0. Es el centro de la circunferencia. ¿Cuánto vale este radio? Este radio también vale 1 dividido entre 2r. Y de manera similar podríamos proceder con un cuarto inciso, inciso D, en el cual r sea variable y x sea constante. Pero de alguna forma es similar. De esta forma hemos terminado el tema correspondiente a lugares geométricos de circuitos sencillos. Como práctica para el estudiante se plantea el siguiente problema. Consideren un circuito RC serie y lo que se pide es determinar los lugares geométricos. Existen dos lugares geométricos debido a estas dos posibilidades de impedancias y también existen dos lugares geométricos de admitancias bajo estas dos condiciones. 4 incisos, 4 gráficas. Eso, una vez que hayan terminado de ver este video y al final de la clase deben presentar al claro de la asignatura. Gracias por su atención, espero que se haya comprendido.